enséñanos a orar. Y la misa toda, en la celebración de la Eucaristía, es una gran oración de súplica, de alabanza. Y dentro de estos criterios tenemos, por ejemplo, las preces o las peticiones, o también se le llama la oración de los fieles. Si alguno desea confesarse, el Padre estará afuera disponible durante estos minutos, el Padre Johnny. En estas peticiones de la Santa Misa sabemos que se encuentran litúrgicamente ubicadas después del Evangelio o después del credo, cuando se profesa la fe en las solemnidades o en las fiestas importantes. Estas preces no se hacen de cualquier manera, no se pide por cualquier cosa, que se puede pedir por mucho. Hay muchas cosas por las cuales pedir, pero la Iglesia, en el ordinario general del misal romano, lo que indica y lo que propone la manera correcta de celebrar la Eucaristía, nos dice que es necesario orar primero por la Iglesia. Y en esa Iglesia sabemos que es el cuerpo místico de Cristo, cuerpo presente acá en este mundo, pero que es guiado a través de los pastores, es decir, de la jerarquía. Y en primer lugar pensamos entonces en el romano pontífice, el Papa. El actual Papa sabemos que es León XIV. Antes estuvo el Papa Francisco. Antes estuvo el Papa Benedicto XVI. Antes estuvo el Papa Juan Pablo II. Antes estuvo el Papa Juan Pablo I. Antes estuvo el Papa Pablo VI. Antes estuvo el Papa Juan XXIII, que es el patrono que lleva el nombre del movimiento Juan XXIII. Y así sucesivamente podemos ir mencionando los nombres de los papas hasta llegar a San Pedro, el apóstol a quien Cristo confió las llaves de la Iglesia. Entonces, en las preces de la Eucaristía, lo primero que se nos indica, lo primero que se nos invita es orar por la Santa Iglesia, por su jerarquía, por el Papa León XIV. Sabemos el nexo tan importante que tiene el actual Papa con el Perú. Fue misionero en el Perú, en Chiclayo y en Chulucanas durante mucho tiempo. Luego lo hicieron obispo de Chiclayo, siendo extranjero, nació en Estados Unidos, fue obispo de Chiclayo, y luego el Papa Francisco lo llevó a Roma para nombrarlo cardenal y confiarle distintas funciones en la curia romana hasta que es elegido Papa el pasado 8 de mayo de este año 2025. Y ustedes recordarán esas primeras palabras que tuvo el Papa León XIV cuando sale por primera vez a hablar a todo el mundo. Dijo muchas cosas hermosas, deseó la paz, que se acaben las guerras, la paz de Cristo resucitado, y en todo su discurso mencionó con gratitud al Perú, a su diócesis de Chiclayo en el Perú. Eso es un regalo para esta tierra, para ustedes los peruanos, para todos los que vivimos en este hermoso país, que el Papa haya tenido una experiencia misionera en estas tierras, que el Papa haya conocido la cultura, la tradición, los trabajos, las inquietudes, las dificultades propias que tiene cualquier pueblo, acá precisamente en esta tierra, en este país llamado Perú, y ahora es entonces el romano pontífice. Eso nos dice mucho a nosotros, como ya lo sabemos, y lo dijo el Papa Francisco cuando vino al Perú hace unos años. El Perú es una tierra ensantada, es decir, llena de santos, llena de testimonios, de gente valiosa, de gente centrada, de gente con conocimiento de la fe. Y eso es, sin duda alguna, a lo que apunta cada una de estas reuniones, encuentros de alabanza, de compartir, de escucharnos unos a otros. Pedir entonces en primer lugar por la Santa Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo, por su cabeza visible que es el Papa, y seguidito del Papa tenemos nosotros en la jerarquía al obispo de nuestra arquidiócesis, al arzobispo que es
Monseñor Salvador Piñeiro. Les comento, cuando llegué al Perú, en noviembre del 2020, allí tuve un primer encuentro con el Padre Johnny. Al primer sacerdote que conversé y saludé fue el Padre Johnny, por eso es que somos cercanos y me ha invitado a su parroquia. Y a través del Padre Johnny, bueno, conocimos a Monseñor Salvador Piñeiro, hubo algunas conversaciones allí, fue preciso que yo tuviese un tiempo de trabajo y por eso me fui a un colegio católico en Avenida Arenales en Ayacucho, la parroquia Santa Rosa de Lima, con el Padre Braulio. Ahí está el colegio Discovery. Es un colegio católico, puesto que funciona dentro de la parroquia y el director es el Padre Braulio. Él me dio la oportunidad de trabajar allí 2 años como maestro de sexto grado de primaria. Allí conocí mucho de la realidad del Perú, estaba recién llegado ciertamente, conocí la parroquia, descubrí que existía un idioma distinto que no era el nuestro, castellano, sino el quechua, porque el que no es de acá pues no lo sabe. Acá eso es un idioma pues muy de acá del Perú y de otros países cercanos. A Venezuela no llegó el quechua, no llegaron los incas, saben ustedes, ¿no? Al sur de Colombia sí, el Tahuantinsuyo, pero allá arriba no, es un territorio bastante lejano. Descubrí entonces la belleza de este idioma y como ustedes se dieron cuenta anoche, lo primero que me propuse fue aprenderme el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en quechua. Y alguien dijo por allí, ¿cuánto habrá sufrido, cuánto habrá hecho para repetir? Y ciertamente fue un sufrimiento grande, porque el que no conoce lo que está diciendo, yo puedo repetir las palabras, pero no conozco a profundidad lo que significa cada una de las frases. Sin embargo, lo memoricé, incluso cuando rezaba el rosario, personalmente, ya no lo rezaba en castellano, sino en quechua, con el texto, repitiendo y tratando de memorizarlo como ahora lo tengo memorizado. Ese, yo digo que ha sido como un pequeño gesto de mi parte para agradecer al Perú su recepción y para comprender que hay muchos idiomas, como nos decía el hermano hace un instante, por los cuales podemos comunicarnos con Dios. Y el más importante de todos es el idioma del amor. Ese no necesita traductor ni intérprete. Allí nos comprendemos todos cuando hablamos el idioma del amor. Entonces, todo esto en razón de que, les comentaba, trabajé con el Padre Braulio 2 años como docente de primaria. Luego fui secretario de Monseñor Salvador Piñeiro, allí en la curia arzobispal Girón 28 de julio, al costado del Templo de la Compañía. 1 año y medio trabajando de cerca con Monseñor Salvador Piñeiro, conociendo desde allí, también saliendo a algunos lugares, la realidad de toda esta arquidiócesis de Ayacucho, porque Ayacucho no solamente es la ciudad y la catedral, no, también está Santillana. También he conocido, por ejemplo, ahora en el mes en la Semana Santa fui a la parroquia más lejana del sur, que es Santiago Apóstol de Chipao y Cabana. Le dicen Cabana Sur, pero el nombre es Cabana, ¿no? Cabana, Chipao, Aucará, Huacaña, todos esos pueblos del sur de repente ustedes conocen. Y en febrero, también al inicio de este año, conocí Sidia, Yochegua, Canaire, que son las parroquias, la parroquia más al norte, al igual que acá, que Santillana, ¿no? Ubicándonos geográficamente, ¿no? Y en esta oportunidad de trabajar con Monseñor Salvador Piñeiro, pues conocí la realidad de la arquidiócesis, porque muchos, prácticamente todos aquellos que pertenecen a la arquidiócesis, van allí a conversar con el obispo, a plantear las dificultades o a proponer proyectos, etcétera. Todo se canaliza a través de la secretaría y es sin duda una oportunidad muy hermosa para conocer ya desde allí, como también saliendo todos los distintos lugares de la iglesia ayacuchana. Decía esto en razón de la primera intención que proponemos en la Eucaristía. Pedimos por la Santa Iglesia, pedimos por el Papa, el actual Papa León, agradeciendo también, por supuesto, el pontificado del fallecido Papa Francisco, que cuando asumió en el año 2013, un cardenal le propuso que llevara a la Iglesia
a ser una iglesia de los pobres y para los pobres, una iglesia cercana en salida. Y eso es lo que sin duda alguna hemos visto durante los años de su pontificado. Y en esta jerarquía también de pedir por la iglesia, por sus pastores, el Papa, los obispos, vendríamos entonces a pensar en los párrocos, en nuestro párroco, en este caso, el padre Johnny Palomino Bolívar. Él es el párroco, sabemos, de esta jurisdicción, que durante mucho tiempo, ustedes saben, estuvo sin sacerdote. Parece que venían en tiempos de misiones seminaristas, o tal vez misioneros, tal vez religiosas, pero un sacerdote fijo allí en Santillán, en San José de Ceje, pues lo estamos viendo nuevamente ahora con el padre Johnny. Eso es sin duda alguna un motivo para dar gracias a Dios, porque es la presencia del sacerdote la que nos garantiza la administración de los sacramentos. El de la confesión, por ejemplo, solo el sacerdote puede hacerlo, entre nosotros no podemos confesarnos, lo sabemos. El bautismo sabemos que sí podemos administrarlo en caso de peligro, ¿no? Tal vez a ustedes le ha correspondido, no hay ningún problema, la iglesia lo permite. La Eucaristía, solo el sacerdote puede celebrarla. Entonces, es un gran regalo, es una gran riqueza de parte de Dios para esta parroquia que haya un sacerdote presente, porque la Eucaristía, decíamos al principio, es la fuente y culmen de la vida cristiana, de donde emana, de donde nace, de donde se fortalece toda nuestra existencia. Eso lo garantiza los sacerdotes. Y de allí, de inmediato es preciso proponer para la oración cristiana lo que el mismo Jesús indicó a los de su tiempo: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esos no solamente son los sacerdotes, principalmente sí, pero no solo los sacerdotes, son esos trabajadores del Señor, operarios del Señor. Cada uno de nosotros, los laicos, desde nuestro compromiso de vida cristiana, puede y debe ser un trabajador de Dios, un operario de la viña del Señor. Porque cada uno de nosotros es imagen viva de Dios creador. El Génesis nos recuerda, hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios que nosotros llevamos en nuestra vida, en nuestra corporeidad, en nuestra alma, es preciso demostrarla a los demás con nuestras actitudes. Allí estamos siendo entonces trabajadores, operarios de la viña del Señor, pescadores de hombres, como dijo Jesús a sus discípulos. Ya no pescarán allí en el lago de Tiberíades, ahora serán pescadores de hombres, para llevar a los hombres, a las mujeres, a la salvación de Dios. Eso principalmente en esta primera petición. Luego existe también, y es muy loable, pedir por las naciones. Se pide siempre por las naciones, por los gobernantes, por quienes nos rigen. El libro del Eclesiástico, me parece que es en el capítulo 10, dice que cada nación tiene el gobernante que se merece o que Dios le ha puesto. Y esto es algo muy curioso, porque sin ánimos de defender o de hacer cualquier tipo de apología, la Biblia nos enseña, y San Pablo también es muy consciente de esto. En una de sus cartas, San Pablo invita a los cristianos a someterse a la autoridad, porque esa autoridad está allí porque Dios lo ha querido. Jesús, en las últimas circunstancias de su vida, cuando está dialogando con Poncio Pilato, dice ciertamente: tú tienes autoridad porque de arriba se te ha dado. ¿Verdad que sí? Recordemos esos pasajes del Evangelio. Entonces, la Sagrada Escritura, en relación con la celebración de la Santa Eucaristía y esta petición de la oración de los fieles, nos enseña a pedir con perseverancia, con humildad, con sinceridad, por las naciones y por sus gobernantes, porque están allí no por casualidad, sino porque Dios lo ha permitido. Y nuestro sometimiento a las autoridades es, en primer lugar, orar por ellos, para que sean conscientes
de que deben llevar al país por caminos de justicia y de paz. Orar por los gobernantes no significa ocultar sus errores, eso es otra cosa distinta. Orar por los gobernantes es pedir a Dios que les ilumine para que reconozcan que están en un puesto pasajero, porque eterno solo Dios, y que en ese espacio de tiempo que se le da la oportunidad para regir, para gobernar, para proponer, pues debe hacerlo de la mejor manera, teniendo a Dios en el corazón. Esa es la segunda invitación que hace la liturgia de la Eucaristía en las peticiones. Luego también se acostumbra a pedir por los pobres, por los necesitados, por los que padecen enfermedades, por los que padecen hambre, por los que son víctimas de la injusticia, de la opresión, incluso por los que están pagando una condena que no les compete. Durante este tiempo les comentaba que estuve en Ayacucho trabajando como docente y también como secretario del obispo. A la par iba los fines de semana al penal de Yanamilla, a la cárcel, todos los fines de semana, todos los domingos y los jueves a dar catequesis. Allí conocí muchísima gente, sobre todo varones, porque hay más varones que mujeres, y cada uno de ellos cuenta su vida como una experiencia de Dios, porque cuando están allí en la cárcel y son conscientes de sus fragilidades, de sus errores, que la sociedad llama delitos, pues reconocen la falta y son conscientes de que deben estar allí el tiempo que se les ha estipulado. Pero otros tantos no están cómodos con las condenas que se les ha impuesto. Se declaran inocentes o dicen haber sido llevados a tales situaciones no con plena conciencia. En fin, cada caso es distinto, cada persona es distinta, pero todos ellos, sobre todo los que asisten a la capilla del penal, porque hay muchos que no van, además son más de 2.500 internos que no caben en la capilla, caben 100, hay 2.400 que no van a la capilla, esa es la realidad. Pero los que asisten y los que son frecuentes y perseverantes en esta pastoral manifiestan ese deseo tan grande de volver a la libertad y lo demuestran siendo fieles a la Eucaristía dominical, cuando no les visita su familia, participando de los talleres bíblicos. Allí estuve yo durante un año prácticamente con el taller bíblico, aprendiendo, buscando las citas, comprendiendo el sentido de cada uno de los géneros literarios, para poder acercarnos a la Biblia no con un pensamiento fundamentalista o literalista, sino para interpretar, para hacer una exégesis genuina de lo que el texto nos quiere decir. Allí ellos aprendían y demostraban ciertamente las ganas que tienen de llenarse de Dios. Y yo al principio dije, bueno, cuando me invitaron, voy a ir al penal a trabajar en la pastoral carcelaria, tengo que llevarles a Dios. Yo pensé eso, soy un seminarista, voy a llevarles a Dios. Y la cuestión fue distinta, me encontré a Dios allí, en los internos, en sus conversaciones, en su cercanía. Entonces fui al penal no tanto a llevar a Dios, sino a encontrarme con Dios que está en el pobre, en el preso. Jesús fue pobre, Jesús estuvo preso en este contexto de la crucifixión, de la pasión, cuando Poncio Pilato lo toma y al día siguiente lo envía entonces al Monte Calvario. Jesús estuvo preso, y en los presos está Dios, y en los pobres está Dios, y en los enfermos está Dios. Y de esta manera entonces la liturgia de la Eucaristía en las peticiones nos invita y nos propone orar por todos aquellos que sufren. Y cada vez que celebro la liturgia, cuando no hay misa y como seminarista me corresponde hacer la celebración de la liturgia, que muchos de ustedes también lo harán en sus diferentes misiones, me gusta decir en esta petición que se sienta entonces la generosidad de los cristianos es lo que va a manifestar la bondad y la misericordia de Dios. A Dios le podemos pedir muchas cosas, que llueva, que no llueva, que haya buen clima, que nos proteja, tantas cosas que le pedimos a Dios, pero también que socorra
a los necesitados le pedimos. Y entonces la reflexión es: mi vida, mi generosidad, mi desprendimiento de lo material, de lo poco o lo mucho que tenga, puede ser un signo concreto de ese socorrer de Dios a las demás personas. Allí se manifiesta esa fe que llevamos. Lo dice ya el apóstol Santiago en su carta, y nos invita y nos motiva. Hay que tener mucha fe y hay que demostrarla también con las obras. Una vez le escuché hablar a un obispo y él decía que nuestra vida, nuestro testimonio, puede ser la única página de la Biblia que los demás puedan leer. En nosotros, en nuestra manera de ser, de pensar, de comportarnos, podemos estar dando a conocer la palabra de Dios, la Biblia, en este sentido, a aquellos que no profesan nuestra fe o que, siendo bautizados, están alejados por diversas circunstancias. En este sentido, hay una frase que los santos siempre han repetido, sobre todo en el contexto de la adoración eucarística, cuando estamos frente a Jesús Eucaristía, mirándole allí presente. Hay una ejaculatoria muy hermosa: Señor, que quien me vea, te vea a ti. Es decir, queremos ser auténticamente reflejo de la gracia de Dios. Queremos ser otros Cristos, no necesariamente para que nos crucifiquen en una cruz de madera, sino para hacer el bien. Cristo pasó por este mundo haciendo el bien. Es una de las grandes frases que nos dice el Evangelio, y que los apóstoles y los evangelistas lo tuvieron muy, muy, muy presente en su mente. Cristo pasó haciendo el bien. Y los que nos decimos cristianos, pues queremos asemejarnos a Cristo. Por eso tenemos esta gran invitación de pasar por el mundo haciendo el bien. Y también una de las propuestas que se hace para la petición de los fieles es orar por la paz en el mundo. La paz, sobre todo en las naciones que se encuentran actualmente en conflicto. Para nosotros es muy fácil pensar en Rusia y en Ucrania, que están en guerra desde hace un buen tiempo. O para pensar también en Israel y Palestina, en la Tierra Santa. Ya escucharemos ahora cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, la zarza le habla, Dios le habla: quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado, es tierra santa. En esa tierra actualmente hay gran destrucción, gran injusticia. Y la Iglesia nos motiva a pedir por la paz. Jesús, en las bienaventuranzas, mencionó: bienaventurados, dichosos, felices, los pacíficos, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, sí, y realmente lo somos por el sacramento del bautismo. Pero en la bienaventuranza Jesús indica que serán llamados hijos de Dios con mayor razón los pacíficos, los que trabajan por la paz, no los conflictivos, no los que promueven la división ni la guerra. En este sentido, nosotros los cristianos, ante todo, pacíficos. Lo dice la oración de San Francisco de Asís, que donde haya guerra, ponga yo la paz. Que donde haya división, ponga yo la unión. Esa es la vocación, en última instancia, el gran compromiso que tenemos por parte de Dios, de sentirnos cristianos y de actuar y de vivir como cristianos, siendo pacíficos. Y en ese sentido también, el reino de Dios es un reino de justicia y de paz. Ambas, no más justicia que paz, ni más paz que justicia. Nos dice San Mateo: el reino de Dios es un reino de justicia y de paz. Y de eso nosotros debemos ser propagadores. De la justicia en las familias, en las comunidades, en nuestra sociedad, y de la paz. La justicia no nos debe mover a la guerra de ninguna manera, sino nos estaríamos contradiciendo. La justicia y la paz se conjugan para que hagamos presente en este mundo el reino de Dios. Y ese reino de Dios
en prefiguración es ya la Iglesia católica, en la que subsiste la verdad predicada por Cristo, es el misterio, la presencia del reino de Dios. Por eso, cuando nosotros somos bautizados, se nos unge y hay una triple unción: sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Somos un pueblo sacerdotal, participamos del sacerdocio común de los fieles, distinto al sacerdocio ministerial del que participa el Padre Johnny y los sacerdotes. Pero somos sacerdotes, profetas y reyes. Eso de ser reyes significa que formamos parte de un reino, el reino de Dios. Y hace unos días atrás, hace poquito, la liturgia de las horas en el oficio de lectura nos proponía de San Camilo de Lelis, y por supuesto de mucho más atrás, que en nuestra mentalidad cristiana, en nuestra iglesia, servir es reinar. Fijémonos, qué bonito esto. Servir es reinar. Somos sacerdotes, somos profetas, somos reyes. Los reyes reinan. ¿Cómo reinamos nosotros? Sirviendo. Esto nos traslada de inmediato a las palabras de Jesús, que en el contexto de la última cena con sus discípulos les dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Allí demostró Cristo que realmente es posible reinar desde el servicio. Y entonces, quedémonos con esto: servir es reinar. El servicio desinteresado, el servicio generoso, el darlo todo a Dios, sabiendo que Él no desampara a ninguno de los que han entregado la vida a su servicio. Lo dice también aquella frase que cantamos en el Aleluya antes del Evangelio: busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será dado por añadidura. Esa es la esperanza que nos mueve a nosotros los cristianos. Buscar primero el reino de Dios, buscar primero agradar al Señor y cumplir su voluntad, y así todo lo demás viene por añadidura. Decía al principio que San Agustín menciona: un Padre Nuestro bien rezado es una oración completa, es una oración perfecta. ¿Cuántas veces rezamos nosotros el Padre Nuestro al día? Varias veces. Al menos en el rosario son 5, más en la Eucaristía son 6. Y si al levantarnos o al acostarnos o en la presencia de Jesús, pues son varias veces las que rezamos el Padre Nuestro. Y culmino con esto: allí hay una gran petición que se dice a Dios cuando mencionamos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es una petición y una oración de total abandono y confianza en las manos de Dios. Decíamos, a Dios le pedimos muchas cosas, y está bien pedirle, y Él quiere que le pidamos, pero en la oración del Padre Nuestro, en la oración dominical que enseña Jesús a sus discípulos, está esa frase: que se haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en mi familia, como se hace en el cielo. Y sólo así estaremos contentos de cumplir lo que Dios nos pide. Es una oración de entrega y de abandono en las manos de Dios, de confianza precisamente. Y la parroquia es Sagrado Corazón de Jesús, nuestra parroquia. Toda esta jurisdicción, aunque cada capillita tenga su imagen, acá con la Santísima Virgen María, bajo la advocación de el Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, o las distintas capillas con sus santos o santas, el patrono de la parroquia es el Sagrado Corazón de Jesús, cuya jaculatoria es: en ti confío, o en vos confío. Recordemos aquellas frases de el Antiguo Testamento, que es una frase muy dura, muy cruel: maldito aquel que confía en otro hombre. Solo nuestra confianza auténtica y plena en Dios, que no deja a nadie por fuera, que no defrauda a nadie.
Esa es entonces, en última instancia, la invitación que nos propone la jaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Es un itinerario de vida completo, confiar solo en Dios, en que nuestra vida está en sus manos, en que nos conduce, en que no nos abandona. Ciertamente, en este mundo hay mucha carencia y necesidad, pero no ha nacido el primer desamparado por Dios. A todos el Señor nos sostiene. El Evangelio es muy rico y Jesús en las parábolas lo menciona. Si Dios hace que se vistan las hierbas del campo o hace que coman los pajaritos, ¿cuánto más no estará pendiente de nosotros, sus hijos, que somos más que las hierbas del campo o que los pajaritos? Todos ciertamente formamos parte de la creación de Dios que merece respeto y cuidado, pero el hombre, como esa culmen de la creación, pues con cuánta mayor razón el Señor está allí, pendiente, cercano, atento de nuestras necesidades para socorrernos. Basta solo que dirijamos nuestra mirada hacia Él, como decía también el próximo santo, Beato Carlo Acutis, en la devoción eucarística. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios, hacia el cielo, y la tristeza es alejar la mirada de Dios. Eso es una gran frase que nos conmueve espiritualmente, hacer almas de oración, almas de contemplación, para que nuestra vida se llene de la palabra de Dios y así podamos dar a los demás de lo que tenemos adentro. Que busquemos a Cristo, que encontremos a Cristo, que amemos a Cristo en la Eucaristía, en los hermanos, en la creación, en los pobres, en los necesitados. Y el ejemplo en todo esto de la Santísima Virgen María, pues es muy grande. María es la mujer que supo responder a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, rezamos en el Ángelo todos los días, en esas frases de María. Hágase en mí según tu palabra. Ha de ser también la frase que corone nuestra vida todos los días. Cuando nos levantamos, no sabemos qué va a suceder, aunque tengamos un horario estipulado, haré esto, haré aquello. La mejor oración, hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo así seremos almas libres y confiadas en las manos de Dios, que todo lo dispone para nuestro bien. Y si nos sucede alguna contrariedad, con el ejemplo de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Esto lo decimos en la sociedad, no hay mal que por bien no venga, pero el sentido bíblico es esto: todo sucede para bien, para la edificación de nuestra vida, para el fortalecimiento de nuestro espíritu, para que tengamos cada día una fe más firme, más centrada. En esto nos ayuda entonces la protección de María Santísima, hoy de manera especial en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, con el escapulario, con el Santo Rosario, la verdadera devoción de la Virgen, que es presentarnos a su Hijo Jesucristo. De allí que, como lo cantamos y como lo decimos, a Jesús por María. María es el camino más fácil, más rápido y más directo hacia su Hijo Jesucristo. Hay una hermosa canción que dice: María, puente y camino que Dios y el hombre recorre, tú que nos traes a Dios, llévanos a Él. Esa es la devoción mariana. Esa es la devoción mariana. Por eso a mí me gusta mucho escuchar cuando en la Catedral de Ayacucho, los días martes, que se reúne el movimiento Juan 23, al final Monseñor Salvador Piñeiro indica: con Cristo todo, sin Cristo nada; con María todo, sin María nada. Sabemos que María es la Madre de Dios, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, que guarda una relación muy estrecha con su Hijo, de modo que donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Y ese cuerpo eucarístico que hemos recibido y que tenemos para la adoración, ese cuerpo Jesús lo tomó de María, su madre, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero de María, mujer
terrena, mujer humilde, concebida sin pecado original, toma Cristo su cuerpo. Por eso en la Eucaristía ciertamente está la presencia de su Madre, la Santísima Virgen. A ella nos dirigimos entonces en esta mañana con mucha fe, con mucho fervor, encomendándole todas nuestras intenciones y que seamos fieles al rezo del Santo Rosario todos los días para meditar los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de su Madre, la Santísima Virgen María, para que esa sonrisa que ella tiene en sus imágenes, sonrisa que nos quiere transmitir, sea como el faro, como la luz que ilumine nuestra existencia cristiana, para que seamos cristianos alegres, cristianos comprometidos, que seamos conscientes del llamado a la santidad que tenemos, a luchar todos los días, a levantarnos después de cada caída, a no mirar hacia atrás, a no recriminarnos por nuestros propios errores, a confiar en el perdón, en la misericordia de Dios, como lo vivió todos aquellos que recibieron de Jesús un milagro en medio de sus vidas. Que Jesús y que María obren en nosotros el milagro de la conversión, que es tarea de todos los días. ¿Cómo? Rezamos el Ángelus, ¿verdad? Rezamos entonces el Ángelus, nos ponemos de pie para alabar a la Virgen con esas palabras que sabemos vienen de Dios, palabras del ángel Gabriel que nosotros meditamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras mentes, para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.